Cordial saludo, soy Blanca Omaira Correa, formadora del programa Todos Aprender, asignada a la entidad territorial Antioquia. En esta oportunidad les quiero presentar la sesión de trabajo situado El escritor consciente, la historia de mi terruño, una continuidad de lo que se trabajó en el taller y la aproximación a estrategias y aportes para el trabajo con los estudiantes. Bienvenidos. En el marco de la Ruta del Lenguaje para el año 2022, Pequeños Narradores, Grandes Territorios, en el ciclo 1 proponemos El escritor consciente, la historia de mi terruño, una propuesta basada en la oportunidad de la lectura y la escritura como procesos interactivos e interdependientes, desde el planteamiento de Stanislao Zuleta de que solo quien escribe realmente lee y hacia la vivencia de los procesos y fases de la escritura como la planeación, la textualización y la revisión, que a lo largo del año y en los diferentes ciclos podremos tener herramientas y oportunidades de estrategias, de aplicar estrategias que nos consoliden esta intencionalidad hacia círculos de cultura donde podamos socializar estos productos de los estudiantes con los mismos estudiantes y con la comunidad. Presentamos acá la propuesta, el contenido que tendrá la STS, un momento de introducción, un momento de exploración bajo el video y lectura en voz alta del texto Tengo miedo de Ibar Dacol, un momento de estructuración, un momento de práctica y finalmente de transferencia y cierre. Viviremos en esta sesión a partir del objetivo, analizar modelos, elementos y fases de la producción textual, construyendo herramientas para el acompañamiento de los estudiantes en la tarea de escritura, la historia de mi terruño, y a partir de los referentes teóricos para los docentes, desde los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, en general de los referentes de calidad, también de las operaciones cognitivas y metacognitivas y metadidácticas, desde la propuesta del grupo de Didactex. También vamos a tener unos planteamientos desde Scardamala y Beraita, Daniel Casani, y retomaremos algunas sesiones de trabajo situado anteriores como la arqueología textual, el tiempo histórico en básica primaria lo retomaremos también bajo los planteamientos de la sesión que trabajamos de la cartografía en el espacio de gestión, en el ciclo de apertura y los círculos de cultura de Freire. Aquí tenemos los estándares básicos de competencia que se trabajarán en el de grado transición a grado tercero y de grado cuarto y grado quinto. Como pueden ustedes observar, lo tomaremos como procesos, la lectura y la escritura como procesos, tanto desde producción textual, comprensión textual y desde esta oportunidad de pensamiento crítico, identificando los diferentes elementos y roles de la comunicación para enriquecer estos procesos auténticos de comunicación, tanto en los niveles iniciales como en los grados cuarto y quinto. Los objetivos específicos para esta sesión tendremos reconocer la lectura y la escritura como esos procesos interactivos y dinámicos de construcción de significados mediante modelos y herramientas cognitivas y metacognitivas y creativas. Experimentar estas fases conducentes a esa ejercitación de las estructuras mentales de un escritor novato a un escritor experto, teniendo en cuenta que no pretendemos que se desarrolle un escritor experto en los primeros años. Por el contrario, que comprendamos la dimensión de esta configuración a lo largo de toda la vida y que lo hagamos como procesos en la escuela y mediante las diferentes herramientas en los diferentes grados. Y vamos a proponer una bitácora de viaje para la escritura como una herramienta para los estudiantes y que podamos llevar este proceso basados en una metáfora del iceberg y del submarino y qué es lo que hay en las profundidades de la escritura. Vamos a navegar, vamos a estar en este submarino a través de esta bitácora y conduciremos a nuestros estudiantes en esta vivencia de este proceso y fundamentalmente nosotros como maestros también lo viviremos y retomaremos, puesto que cada vez que nos enfrentamos a los procesos de escritura sabemos el enorme conjunto de herramientas y de
estrategias que debemos colocar en función de esta tarea. Los desempeños esperados al finalizar es que los tutores y los docentes podamos reconocer que quien escribe realmente lee, identificando modelos, herramientas y fases en los diferentes procesos. Reflexionar sobre esas implicaciones de la enseñanza, de los procesos de lectura y escritura, y ejercitar estas estructuras mentales como escritor en la perspectiva de docentes, de acuerdo a los dos valores del lenguaje, subjetivo y social, viviendo estos procesos como docentes para luego también comprender las implicaciones de la enseñanza de los procesos de lectura y escritura, y apropiar herramientas para acompañar a los estudiantes en esta vivencia de la lectura y la escritura como procesos dinámicos e interactivos. Entonces, planteamos dos aspectos. Uno, que solo quien escribe realmente lee, desde Estanislao Zuleta, y asimismo también que solo ejercitándonos en la escritura como maestros comprendemos las reales implicaciones de la enseñanza para nuestros estudiantes y cómo los ayudamos a pasar en estos procesos, a transitar y a vivir esta experiencia de tal manera que lo apropien para la vida, no escribir para la escuela, sino escribir para sí y para la vida. Momento de exploración. Lo viviremos a partir del texto Tengo miedo de Iván Dacón y con la estrategia antes, durante y después de la lectura propuesto por Isabel Solé. Inicialmente tomaremos una hoja de papel en blanco y trabajaremos sobre las emociones. Una de las que proponemos es el miedo o el temor. Ustedes podrán tomar otra que sea adapte a las necesidades del medio, de los niños y a las realidades del contexto. En esta ocasión tomaremos como pretexto el miedo o el temor y representaremos en esta hoja de papel la última vez que recuerdes haber sentido temor. Las gráficas y los dibujos tienen esta oportunidad de traer del inconsciente al consciente y por supuesto plasmarlo en una realidad que podemos tramitar, que podemos observar y por consiguiente podemos elaborar esos sentimientos que nos producen determinadas condiciones, estas emociones que sentimos a partir de determinadas vivencias y las podemos traer en un momento de realidad en el cual con los demás y con la literatura y con los maestros podamos conversar, hablar de ellas y eventualmente tramitarlas. Durante la lectura retomaremos esta misma gráfica y realizaremos la lectura en voz alta. En el video que Marta Caro, nuestra compañera formadora, nos preparó, podrán ustedes darle continuidad a la vivencia de la misma y en la medida en que va pasando podremos ir dibujando, colocando en la gráfica características de los monstruos a los que Eusebio, uno de los personajes de la historia, le tiene miedo. Finalizando la lectura, en este mismo dibujo vamos a colocar mediante estructuras sencillas o con palabras o con gráficas también las cosas que protegen o que te ayudarían a enfrentar ese miedo que has sentido en esa oportunidad que trajiste en el primer momento. Es muy importante que se realice todo este ejercicio hasta el final y podamos conversar sobre el mismo. Esta connotación, esta realidad, este ejercicio lo traemos desde la propuesta de Silvia Bleismar, la representación de lo que puede ocurrir, de nuevamente tomarlo, de lo que ocurrió, nuevamente tomarlo y nominarlo, nombrarlo, convertirlo en realidad posible de ser examinada. Hacia un soporte que permita ese trámite de los propios miedos, llevándolo a una reflexión de acogida, de encuentro, de hospitalidad que siempre tendremos a mano para encontrar valor, fortaleza y tomar decisiones. Se pretende que este momento de exploración pueda servir también como una herramienta para abordar y tratar hacia los planteamientos de competencias socioemocionales. Momento de estructuración.
Lo abordaremos a partir de las habilidades comunicativas, lectura y escritura desde los lineamientos curriculares de lengua castellana. Recordamos entonces que leer es un proceso de interacción entre sujetos, el texto y el contexto, una situación comunicativa en la que se juegan intereses, intencionalidades y cada lector construye su propio texto desde sus vivencias y desde su experiencia. La escritura es un proceso que a la vez es social e individual. Es en el doble valor del lenguaje subjetivo y social una construcción para configurar el mundo. Escribir es producir el mundo. No se trata solamente de codificación de significados a través de reglas lingüísticas. No obstante, pues es importante la automatización del código convencional de la lengua. Sin embargo, es fundamental la producción de ideas para plasmarlas y comunicarlas. Planteamos el escritor consciente como pasos, escritor novato al escritor consciente, y no como si fuese una escalera, sino como una especie de espiral en el que se van modificando estructuras cognitivas a partir del mismo ejercicio y la misma vivencia. El escritor novato no quiere decir que es inconsciente. La inconsciencia radica en la repetición y en la mecanización o en la escritura como mecánica. El escritor novato en sí inicia un proceso de conciencia sobre los elementos formales de la escritura, el plasmar las ideas, se lanza a la escritura, persiste en una primera idea, se preocupa mucho del tópico o de los temas y al escribir dice el mundo, que es un inicio de esa construcción. El escritor consciente, en la medida en que va avanzando, planea su escritura y la revisa, sabe que una idea es susceptible de mejorarla y de revisarla, se ocupa de la intención del destinatario, de la intención y del tema, es decir, resuelve el problema retórico, piensa a quién va a escribir, con qué intencionalidad y sobre qué va a escribir, y también escoge los formatos más precisos para dar a conocer y persuadir a su escrito, a su público. Al escribir, el escritor consciente transforma el mundo. Esta es una tarea que no termina y nosotros como maestros permanentemente nos enfrentamos a ejercicios de escritura. Un maestro que reflexiona sobre su propio proceso de escritura sabe las implicaciones de la enseñanza y por tanto ofrece muchas oportunidades de escritura a los estudiantes y de relaciones de tipo intertextual para acrecentar esta capacidad de comprender el mundo, decir el mundo y transformar el mundo desde los elementos de comprensión y producción textual. No pretendemos con la STS convertir a lectores expertos o convertirnos en escritores expertos desde escritores inmaduros. Por el contrario, lo que pretendemos es comprender que es un proceso que dura toda la vida y que las vivencias y las experiencias que proporcionemos en la escuela serán fundamentales para sentar las bases que permitan usar el lenguaje no solo para describir el mundo, sino para transformarlo. Este es un viaje emocionante que les invitamos a representar o a recrear a través de un organizador gráfico que planteamos, que es el iceberg, donde podemos observar todo lo que hay, lo invisible de la escritura y lo que realmente podemos ver de la escritura. Debajo de la escritura existen procesos mentales y procesos de relación con el contexto fundamentales para mantenerlos y para transformar el mundo, para llegar a ser un escritor consciente. Lo hacemos desde este proceso de escritura, retomamos nuevamente Solo quien escribe realmente lee de Estanislao Zuleta y podemos observar aquí en el submarino, en la parte invisible, cómo es importante la resolución del problema retórico, la escogencia de la tipología textual, la búsqueda de información, la lectura comprensiva de consulta, la organización de la información, la producción, la visualización de las ideas que puedo producir y entonces en estas dos fases, en la planeación y en el primer borrador,
entre la planeación y el primer borrador se encuentra cantidad de elementos que pone en juego el escritor. Recordamos para estos fines de lo invisible de la escritura la arqueología textual, que es una STS trabajada el año anterior y en el cual nos invitan desde diferentes pasos, diferentes momentos para lograr esto invisible de la escritura en unos procesos de comprensión con fines de producción. En lo visible que podemos tener de este proceso del escritor consciente estaría la textualización y la revisión. Miremos que es una parte muy pequeña de toda la profundidad que tiene convertirse en un escritor consciente. Producir el primer borrador implica que como escritor consciente comprenda qué es el primer borrador, que es susceptible de revisión para una primera versión y que esa misma versión en esa medida es susceptible de mejora. Invitamos a pensar como maestros este proceso en esa doble vía, que solo escribiendo comprendemos las implicaciones de la enseñanza en un ejercicio de tipo metadidáctico. Plantear la metadidáctica es pensar cómo enseño, y cómo enseño implica que lo podamos hacer desde nuestros propios textos y de los textos que se producen en el contexto, para que podamos definir herramientas y formas que conectemos emocional, afectivamente a los estudiantes con sus propios textos, y desde los estudiantes proponer ejercicios de cómo aprendo, cómo se va configurando los procesos interactivos y dinámicos en mi cerebro, y cómo esa participación activa del lector escritor del contexto en esas operaciones mentales para organizar, procesar, integrar y producir información parten de unas premisas de estrategias cognitivas profundas que el maestro va acompañando, y que en la medida en que esas operaciones y esos procedimientos y esas actividades mentales se van relacionando, la información académica, la lectura del mundo, los diferentes textos, las relaciones intertextuales van acompañando la configuración de este escritor consciente. Y como maestro escritor consciente, los ejercicios metadidácticos es preguntarse de cómo enseño lo que enseño, y en el caso de la escritura es cómo enseño la escritura para que efectivamente podamos llegar a producir escritores conscientes. Este cuadro, que también lo pudimos haber observado en el taller, trae las 4 fases del acceso al conocimiento, es decir, el leer el mundo, la planificación, leer para saber, el producto son esquemas y resúmenes, la producción textual, leer para escribir, producto es borradores o textos intermedios, y el cuarto, que es de revisión, leer para criticar y revisar, el producto es el texto producido, el texto elaborado. Proponemos estrategias que sean de tipo cognitivo, estrategias metacognitivas para los maestros, estrategias metadidácticas y estrategias de creación para estudiantes y maestros. Estas operaciones mentales que se realiza el estudiante en cada una de las fases y el conocimiento requerido para su desarrollo implica que podamos ir también a ejercicios de tipo metacognitivo, de pedir ayuda, de buscar en otras fuentes, de interrelaciones, de estrategias cognitivas que me permitan desarrollar una tarea de escritura de tipo consciente, de recurrir a diferentes al borrador y luego a la revisión, la correvisión o la revisión con otros, la revisión, que el maestro también puede hacer una revisión no desde la forma, sino de los aportes que pueda realizar al fondo, a la estructura, a la microestructura, a la macroestructura y a la superestructura textual, como experto o como acompañante en el proceso de escritura, cómo esa zona de desarrollo próximo puede estar en el maestro o también en un compañero o en una persona que esté acompañando este proceso.
En las estrategias metadidácticas, la reflexión del docente sobre los fundamentos didácticos y las acciones a realizar para acompañar esta tarea de escritura. Señalábamos algunos como las preguntas, preguntar permanentemente cómo estoy enseñando lo que enseño y qué de esa enseñanza puedo transformar y cómo el estudiante está recepcionando o respondiendo a esto que estoy enseñando en un ejercicio de interacción, de tal manera que nos podamos relacionar como escritores. Y en la generación de ideas y mecanismos para hacer la tarea un ejercicio genuino, innovador, agradable, formativo para los estudiantes están las estrategias de creación, que aquí planteamos ejercicios puntuales en diferentes tipologías textuales, los podcasts, los videos, las producciones que tienen que ver con infogramas o infografías, y no solamente la estrategia de crear texto en prosa y lo lírico y otras formas que permitan esa relación íntima del escritor con su propio mundo desde la subjetividad hacia una construcción social. Igualmente como maestros, desde ese deseo de aportar a la construcción de escritores conscientes y con diferentes herramientas como apoyo y como ayuda y como soporte en este proceso de crecimiento que en realidad es una construcción de tipo mental que requiere apoyos y acompañamiento permanente de acuerdo a los planteamientos que tenemos de las teorías y los modelos de producción que nos señalan en este cuadro. Retomamos ejercicios que ya habíamos realizado antes en la STS de Lenguaje Competencia Escritora 2, los formadores Amalia Franco, Daisy Medina, Alex Galindo y Yasmín González, Rodolfo, Alexandra de la Cruz, formadores del programa Todos Aprender, en el año 2017, se plantearon desde Casani la resolución del problema retórico como un elemento muy importante en la escritura y evitar que los chicos planteen o que los estudiantes planteen un primer momento de escritura como un producto final, y que estas decisiones para la producción textual requieren tiempo, requieren anticipación y requieren pensar el problema retórico sobre a quién le escribo, sobre qué escribo, cuál es el propósito de la escritura, para qué escribo, cómo lo escribo. Y es importante retomar estos ejercicios pensando en que desde la producción textual también tener los borradores, los primeros borradores, volver sobre estos procesos de escritura. Ya lo habíamos planteado retomando el taller de lenguaje Yo, la escritura y el mundo del ciclo 2 del 2021 con los compañeros Olga Lucía Sevilla, Sonia Rincón, Rodolfo Noriega y Alfredo Hernández, que nos planteaban esa relación entre lo planteado por Escardamala y Beraita y lo que nos plantea Casani en el 2021 sobre los planear, textualizar y revisar y qué elementos nos pueden facilitar. Por ejemplo, al momento de planear nos son útiles los esquemas, las ideas, los mapas, las preguntas. Al momento de la escritura, los borradores, las plantillas, los esquemas, revisando coherencia y cohesión alrededor de ese proceso de textualización. Y sobre la revisión, las verificaciones, las consultas en diccionario, las enmiendas y los retoques son estrategias que nos ayudan a plantear estos diferentes momentos y a ayudar en el crecimiento del escritor consciente. Y la arqueología textual planteada desde Omar Hernández Eduardo Díaz y Tatiana Bruno en el taller de lenguaje del 2021 en el ciclo 3, que pasamos por él un poco rápido por el momento del año escolar. Es importante volver sobre él mismo en estos momentos o etapas en el gabinete, la prospección, la excavación, el embalaje, el estudio, la publicación y la exhibición, pensando en que este proceso de comprensión
es todo lo que nosotros no podemos ver del iceberg de lo que significa la escritura o ser un escritor consciente o un productor de textos consciente, tanto desde la oralidad como también desde la parte escritural. Ahora el momento de práctica. Proponemos para el momento de práctica en este ejercicio de sesión de trabajo situado este mismo iceberg, ejercitándonos en la escritura como maestros para comprender esas implicaciones de la enseñanza. Proponemos que se reflexione en esta producción y que asimismo esto pueda ser trasladado en un ejercicio metadidáctico hacia los momentos en los cuales podemos apoyar a los estudiantes en su ejercicio. Entonces, retomamos de los estándares básicos de competencia en lenguaje las situaciones de aprendizaje propicias para el desarrollo del lenguaje, usando diferentes manifestaciones del lenguaje. Ya lo hablábamos, las verbales, las no verbales, la intencionalidad creativa, los diferentes fines o tipos de textos, los descriptivos, informativos, propositivos, expresivos, recreativos, argumentativos, textos multimodales, podcasts, videos, entre otros que nos podrían aportar a una escritura mucho más dinámica y creativa y donde podamos enganchar fácilmente a nuestros estudiantes con este mismo proceso en línea creciente de dificultad, en abordajes crecientes de tipo espiralado hacia una escritura para la vida. Un primer momento. Retomamos el producto de la escritura del momento de exploración, ¿lo recuerdan? Donde estábamos explorando sobre el miedo. Allá volvemos sobre ese problema retórico, identificamos ideas, tópicos e ideas y cómo lo haríamos. Vamos a plantear a qué le proponemos a los docentes de nuestras comunidades de aprendizaje donde vamos a desarrollar la sesión de trabajo situado, ¿a qué le teme mi comunidad? ¿Y qué personas, lugares o elementos protegen a mi comunidad? Pensando en que tenemos elementos protectores y elementos y zonas de miedo. Un escritor consciente construye subjetividad a partir de sus creaciones. Por tanto, ese movimiento interno de lo que está en el inconsciente y traerlo hacia la realidad es un espacio fructífero para poderlo convertir en un pretexto para la escritura. ¿Y cómo hacemos para pasar de la emoción a la conmoción? Es decir, cómo lo colectivo, la emoción que puedo estar sintiendo en solitario, cómo el otro me conmueve y ese miedo que el otro siente también me interpela y entre todos construimos esa conmoción que nos produce enfrentarnos a determinadas situaciones en el mundo. Y cómo en lo colectivo, como señalaba nuestro texto de Ibar Dacor de Tengo Miedo, pues con amigos, los monstruos no tienen amigos y nuestra ventaja como seres humanos es que tenemos amigos o tenemos el otro para servirnos de soporte. Y de lo individual a lo comunitario, como los trámites a partir de lo comunitario es mucho más prudente esta vivencia y esta continuidad de desarrollo como seres humanos y como especie. Las sensaciones, los conceptos, las decisiones, todo lo que tenemos acá, estos son pretextos. Pensar en los sentidos, en la inteligencia, en la voluntad que acompañan esas sensaciones, esos conceptos y esas decisiones. Las situaciones, los lugares, las personas, los monumentos, los símbolos, los paisajes, las sensaciones y las emociones movilizantes y paralizantes, poderlas traer a nuestra realidad para que podamos tener esa primera decisión de ese proceso escritural, retomar ese producto y resolver ese problema retórico. Entonces este conjunto de elementos son pretextos para que podamos convertir esto en un problema retórico. Bueno, ¿a quién le voy a escribir? ¿Con qué propósito voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Y en qué formato lo voy a hacer? Y vamos a identificar esos temas y esos tópicos. En cada contexto sabemos que podemos cambiar la emoción o también podemos abordar diferentes herramientas que pudiésemos tener como pretexto.
Vamos entonces al primer elemento de la práctica, solucionar el problema retórico. Y aquí retomaremos el anexo que acompaña este apartado de la sesión de trabajo situado para que lo podamos resolver. Entonces solucionamos el problema retórico, vamos a la planeación y aquí tenemos algunos ejemplos. Sobre el propósito. Un ejemplo puede ser, el propósito de este escrito puede ser expresar emociones, construir subjetividad. En la audiencia puede ser a sí mismo, a la familia, a los amigos, a la sociedad o a la academia. Y el tema, pues el tema sí es muy variado, emociones compartidas, factores internos, externos, territoriales, contextuales, culturales, sociales, familiares. El tipo de texto, descriptivo, narrativo, teniendo presente también informativos, explicativos, argumentativos, poéticos, líricos, instructivos y otras tipologías textuales. Pensando en que no existe un texto netamente pues puro y que podemos combinar diferentes tipologías textuales para darle mayor dinamismo a nuestros textos. El segundo aspecto que tomamos es el camino a la textualización y les proponemos ayudar a los estudiantes a configurar esas representaciones de sus textos. Hay que tenerla primero en la mente o en nuestra concepción, concebir este texto en esa textualización vamos a ciclos reflexivos. Les proponemos esos ciclos reflexivos, por ejemplo, leer como escritor. Tomar un texto y observarlo como escritor puede ayudarnos a concebir nuestro propio texto. Apoyar en la consideración de alternativas y revisión de ideas. La escritura individual es fundamental. Escribir en colectivo es mucho más complejo. Y este ejercicio de la relación íntima y personal con el texto, con mi propio texto, es necesaria siempre. La generación de ambientes de aprendizaje inspiradores para estos fines, música suave, espacios tranquilos, proponerlos y que la tarea de escritura no solamente quede de la escuela para la casa y de la casa para la escuela, sino para la vida. Escribir para ser leído, señalaba Freinet. Repensar esas decisiones, esas intenciones, esos objetivos, esas ideas, fuerzas y siempre volver al problema retórico. Ahí ya podríamos tener el primer borrador, donde podremos percibir los propios procesos, apreciar la primera versión y encontrar el apoyo de un modelo escritor. Puede ser en correvisión o en heterorevisión. Y muy importante, la autorrevisión. Especialmente la autorrevisión es la que nos permite crecer como escritores y ser mucho más conscientes de ellos. Y entonces aquí seguimos trabajando. Recuerdo que es un pretexto, los medios de mi comunidad son un pretexto y que puede ser perfectamente otro. Hacia un tercer momento que es la revisión y la edición, unas revisiones significativas que superen la simple microestructura, es decir, de lo gramatical, lo sintáctico o lo netamente ortográfico, y trasladarlo hacia unas revisiones significativas hacia la redirección al problema retórico en apoyo a la superestructura, macroestructura y microestructura textual. Esto es importante como maestros manejarlo en lo que significa pues las decisiones que tomamos sobre los formatos en los cuales vamos a escribir y también los pasos o las estructuras que puede tener de manera general esa decisión o esa tipología textual o esa silueta textual y los elementos de cohesión y coherencia que deben acompañar los procesos en general y además la microestructura textual. Esas pautas para autorrevisar los textos son muy importantes, tener unas pautas, en el taller se dieron algunas pautas. Construir estas pautas con los estudiantes y con otros maestros nos ayudan a tener diversidad de formatos y de formas que no se queden exclusivamente en la forma, sino que puedan entusiasmar a los estudiantes a identificar estos elementos que les permiten superar dificultades y avanzar. Y siempre el proceso de reescritura será una gran oportunidad. Y la transferencia, proponemos que podamos tener el viaje por la escritura
una especie de bitácora en el cual podamos invitar a los estudiantes a construir el texto La historia de mi terruño. Aquí les proponemos, ustedes podrán observar que van a tener una secuencia de recordando todos estos elementos que trabajamos durante la STS, un ejemplo sobre la carpintería que tienen básicamente planteado y con piezas literarias que entusiasmen a los estudiantes sobre la carpintería en mi pueblo, y este es como una muestra de lo que pudiera ser. Los maestros en cada contexto pues tendrán diversidad y cantidad de ideas de cómo puedo ayudar a los estudiantes, y cómo cada estudiante va decidiendo de qué es lo que voy a escribir, sobre quién o sobre qué voy a escribir para escribir la historia de mi terruño, y que al final podamos tener un círculo de cultura con todos los productos de la historia de mi terruño en un momento en el que ya pasemos por estas fases, en estas diferentes etapas que no son un solo momento, que será un proceso en el que como acompañante maestro y con otros estudiantes y con otros maestros podremos llevar a los niños a que disfruten de la escritura, y que en el momento en que tengan un producto de escritura sientan y degusten ellos mismos su propia producción, así como se entusiasmen por mostrárselos a otros. Es muy importante pensar que no es exclusivamente, esta propuesta no es exclusiva para los niños mayores que ya han adquirido el código convencional. La escritura, la pseudoescritura y las ideas plasmadas de los niños, incluso desde los niveles iniciales, tienen tanto valor como las de los escritores expertos. Las ideas que los niños van produciendo en pseudocódigo, de acuerdo a los planteamientos de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski, yo los puedo ir traduciendo como maestro, y esas ideas pueden ir creciendo en elaboración y en la forma de estructuración, y no solamente por el hecho de estar plasmado en un código convencional de la lengua es porque son importantes por la forma en que las estructura el estudiante y la manera en que yo como docente puedo ayudarle a que las comunique estas ideas. Entonces, la propuesta no es solamente para los chicos grandes, sino para todos los chicos, y que podamos tener un círculo de cultura maravilloso donde podamos ver todas las ideas de los estudiantes alrededor de la historia de mi terruño. Hemos llegado al momento de cierre. Proponemos la reflexión sobre dos premisas que nos han acompañado a lo largo de las sesiones, además de los comentarios que pueda suscitar, todo el desarrollo, los aportes que ustedes puedan ofrecer para mejorar y para apropiar las diferentes herramientas y estrategias que se proponen y poderlas llevar al aula. Las dos premisas que nos han acompañado y sobre las que quisiéramos reflexionar para finalizar es, después de esta inmersión por las profundidades de la escritura, ¿qué pensamos sobre estas dos afirmaciones? Solo quien escribe realmente lee. Y solo ejercitando la escritura comprendemos las implicaciones de su enseñanza. Estanislao Zuleta. Esta sesión de trabajo situado ha sido preparada por Rodolfo Noriega, Marta Isabel Serna, Marta Janet Caro y quien les habla, Blanca Omaira Correa. Hasta acá la sesión de trabajo situado. Esperamos que lo hubiesen disfrutado y que podamos identificar herramientas y estrategias que podamos incorporar a las prácticas cotidianas con nuestros estudiantes, viviendo el proceso de lectura y escritura con ellos como interactivo y dinámico, permanente, en proceso de crecimiento, más que de forma sumatoria, un proceso en el que cognitivamente vamos creciendo y comprendiendo el mundo que nos rodea de una manera mucho más crítica y mucho más analítica. Gracias.